Bienvenidos al oasis de paz en medio del estrés. Comerán y sobrará. Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días acaeció que un hombre de Baal-Salisá vino trayendo al hombre de Dios primicias de pan, 20 panes de cebada y grano fresco en espiga. Dijo Eliseo: dáselo a la gente y que coman. Su servidor respondió: ¿cómo voy a poner esto delante de 100 hombres? Y él mandó: dáselo a la gente y que coman, porque así dice el Señor: comerán y sobrará. Y lo puso ante ellos, comieron y aún sobró conforme a la palabra del Señor. Palabra de Dios. Del Salmo respondes: abres tú la mano, Señor, y nos sacias. Todos: abres tú la mano, Señor, y nos sacias. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Todos: abres tú la mano, Señor, y nos sacias. Los ojos de todos te están aguardando, tú les das la comida a su tiempo. Abres tú la mano y sacias de favores a todo viviente. Todos: abres tú la mano, Señor, y nos sacias. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan sinceramente. Todos: abres tú la mano, Señor, y nos sacias. Un solo cuerpo, un solo Señor, una fe, un bautismo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo, el prisionero por el Señor, le ruego que anden como pide la vocación a la que han sido convocados. Sean siempre humildes y amables, sean comprensivos, sobrellévense mutuamente con amor, esfuércense en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como una sola es la esperanza de la vocación a la que han sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Palabra de Dios. Te pones de pie en casita, si tienes vela, la pones en alto durante el Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Todos? Aleluya, aleluya, aleluya. Un gran profeta surgido entre nosotros, Dios ha visitado a su pueblo. ¿Todos? Aleluya, aleluya, aleluya. Repartió a los que estaban sentados todo lo que quisieron. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero ¿qué es eso para tantos? Jesús dijo: digan a la gente que se sienten en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron.
Solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que han sobrado, que nada se pierda. Los recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Levantas tu vela, levantas tu vela. Cristo, luz del mundo, demos gracias a Dios. Cristo, luz del mundo. Demos gracias a Dios. Cristo, luz del mundo. Demos gracias a Dios. Puedes sentarte, puedes sentarte. Comieron todos y quedaron satisfechos. Jesús proclamaba de pueblo en pueblo la palabra de Dios, y muchos lo seguían porque habían visto los milagros que realizaba, la sanación de los enfermos, devolviéndole la vista al ciego, devolviendo la salud al paralítico, expulsando demonios, y la gente seguía a Jesús. Y viendo que era la hora de comer, le dice a uno de sus discípulos: Felipe, ¿cómo le hacemos para alimentarlos? Y él decía: no hay dinero suficiente. No hay dinero suficiente, 200 denarios que tenemos no alcanzan ni para un bocadito cada uno. Mejor mándalos a su casa. Judas, que era el encargado de la economía, quizá dijo lo siguiente: ¿para qué malgastar el dinero? Que cada quien se rasque con sus uñas. Y Andrés, hermano de Pedro, ve a un joven que está allá atrás, preparándose sus tortas, preparando su alimento que le había mandado su mamá, y se acerca y lo invita a compartir. Y aquel joven no es egoísta, no dice: esto es mío, esto me lo dio mi mamá para mí, no, sino que acepta la propuesta de compartir. Y Andrés lleva a aquel joven con Jesús y le muestra los 5 panes y los 2 peces. Pero otro discípulo, quizá Pedro apóstol, dijo: y esto no alcanza ni para nosotros, ni para media torta cada uno. Pero Jesús les dice a los discípulos que organicen todo, que sienten en el pasto a las personas. Y remarca el texto sagrado: había 5,000 hombres con sus esposas y sus hijos, quizá 2, 3 o 4 hijos por pareja o más. Era una multitud la que seguía a Jesús. ¿Y qué hace Jesús? Agradece la generosidad del joven que comparte su alimento. ¿Qué más hace Jesús? Eleva los ojos al cielo para ponerse en contacto con Dios Padre y da gracias por la generosidad, y da gracias por las personas que escuchan su palabra, y da gracias por el alimento que irá partiendo e irá compartiendo. Y los discípulos llevarán a cada una de las familias ese pan, ese pescado,
para que se hagan sus tortas, para que coman y después puedan decir barriga llena, corazón contento, y después de comer les da sueño porque quedaron muy satisfechos. Y le dice a los discípulos: no hay que desperdiciar nada, hay que recoger todo, que no quede basura en el campo, hay que recoger todo. Y los discípulos llenaron 12 canastos de pan, 12 canastos de migajas, para que no quedara desperdicio alguno. Que nada se desperdicie, que nada se pierde, que nadie se pierda. Y recordar que eran 12 los apóstoles de Jesús, sobre los que funda Jesús la iglesia. Eran 12 las tribus de Israel, porque eran 12 hijos varones, los hijos de Jacob, Israel, sobre los que el rey David funda el pueblo de Israel, la gran nación, el pueblo escogido. Entonces 12 no es cualquier cosa, tiene mucho significado en la Biblia, tiene mucho significado en la Biblia. La plenitud, la presencia de Dios. Y Jesús tiene que marcharse, tiene que alejarse. ¿Por qué? Porque la gente va tras él para proclamarlo como rey de la telera, rey del bolillo, pero Jesús tendrá que marcarles un alto, porque les dice: esto fue extraordinario. Tienen que ganarse el pan con el sudor de su frente, y todos los días tienen que hacer la oración del Padre Nuestro pidiendo: Padre nuestro, danos el pan de cada día, danos el pan de cada día. Porque si pide uno el pan para toda la semana, se hace duro y se le pueden caer a uno los dientes. Por eso el alimento diario, el alimento de cada día. Jesús sabe que aun cuando esa intención de la gente puede parecer positiva, halagadora, sabe que tiene que cargar la cruz, sabe que tiene que ser rechazado, tiene que reconciliarnos con Dios en la cruz, para que desde la cruz pueda decir: Padre, perdónalos. Y tiene que resucitar de entre los muertos, tiene que resucitar de entre los muertos. Recordar, cuando inicia su caminar Jesús, es tentado 3 veces por el demonio en el desierto, que en el último día le presenta una roca a Jesús y le dice el demonio: haz que esta piedra se convierta en pan y te alimentes y no te desmayes. ¿Y qué dice Jesús? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En esta ocasión que nos presenta el Evangelio, la gente no le pidió pan, no le pidió alimento, no le dijo a Jesús: convierte las piedras en tortas, en alimento, no, sino que como se habían alimentado primero espiritualmente de la palabra de Dios pronunciada por Jesús, da el siguiente paso para alimentarlos físicamente, pero ese alimento será señal, será imagen, será signo del alimento espiritual de la Eucaristía, porque quiere Jesús que nos alimentemos de su cuerpo en la Eucaristía, y para hacerlo tenemos que tener fe. Recordar, y voy concluyendo, mientras los apóstoles vieron problemas, solo uno se le prendió el foco y buscó alternativas de solución, y ese apóstol era Andrés. Así como María Santísima en las bodas de Caná, que había sido invitada a la fiesta, pero viendo que se quedaban sin vino para poder brindar y desear felicidad a los recién casados, le pide ayuda a Jesús, y Jesús no saca la varita mágica, no, le dice a los meseros: traigan agua. Y entonces Jesús
transforma el agua en vino. En este evangelio del día de hoy, Jesús no saca varita mágica, no, sino que Andrés convence al joven que comparte sus 5 panes y sus 2 pescados. ¿Y qué significa esto? Significa que tenemos que confiar en la providencia divina y poner nuestros 5 panes, nuestros 2 peces, nuestro aporte de agua, aunque parezca poquito, pero Dios lo multiplicará. Dios bendecirá, pero es necesario compartir, es necesario entregar, como lo hizo aquella viuda en el templo de Jerusalén, que puso sus 2 moneditas en la alcancía del templo, porque confiaba en la providencia de Dios, porque confiaba en Dios, que la acompañaría toda su vida. Es lo que nos invita Jesús a hacer en nuestra vida, confiar en la providencia divina y compartir, aunque aparentemente sea poquito lo que compartimos, pero ese granito de arena es el que Dios quiere que entregues con generosidad. Dios hará el resto, Dios hará el milagro de la multiplicación, pero comparte, aunque sea aparentemente poquito, lo que compartes, y vendrá la bendición y vendrá la multiplicación. Bienvenidos al oasis de paz en medio del estrés.